Vengan a la boda de su hijo, vieja de pueblo. Y asegúrese de ducharse bien antes, ¿eh? Pero, para ser sincera, mejor no venga. Esa fue la invitación de boda que mi propio hijo me hizo a mí. Una madre que dedicó toda su vida a criarlo. Me quedé helada. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Pensé que escucharía un «gracias» o al menos un «espero que venga, mamá». Pero en cambio, recibí desprecio. En silencio, miré mis manos, las callosidades, los hilos pegados en mis dedos, y comprendí. Mi hijo había olvidado sus propias raíces. Pero lo que él no sabía es que la madre de pueblo, de la que tanto se avergonzaba, tenía en sus manos algo que podría hacer que toda la familia de su prometida se postrara. Y cuando realmente entré, todos se quedaron mudos. Querido amigo, si fuera usted, ¿iría a esa boda? ¿Guardaría silencio o se levantaría, como yo, para defender su dignidad? Dígame desde dónde me lee, desde México o desde algún otro lugar. Y si cree que una madre puede levantarse después de cualquier herida, quédese hasta el final. Le contaré la segunda parte de la historia, donde una invitación de boda se convierte en la venganza más hermosa en la vida de una madre. Yo, Elena Rivera, tengo 63 años, mis cabellos ya plateados, pero mi corazón aún arde con la llama del amor y el orgullo. Esa tarde, me encontraba en mi despacho favorito de mi casa tradicional de piedra caliza, con tejado rojo brillante en Teotitlán del Valle, Oaxaca. Es un lugar apacible donde encuentro la serenidad del alma, donde me siento más yo misma. Frente a mí, un antiguo escritorio de roble, descolorido por el tiempo pero aún robusto. En él, la pantalla de mi ordenador mostraba un impresionante gráfico de crecimiento trimestral de las ganancias del grupo Rivera Textiles e Investments. Hice clic, revisando un informe detallado sobre el proyecto de expansión de la nueva fábrica en Puebla, verificando los indicadores de producción, analizando las tendencias del mercado internacional y las imágenes de los trabajadores inmersos en su labor en telares modernos y tradicionales. Me sentía orgullosa de lo que había construido con mis propias manos, desde un diminuto taller de tejido hasta un grupo empresarial de renombre que proporcionaba empleo a miles de personas locales y presentaba la cultura zapoteca al mundo. Mi teléfono móvil plateado, el modelo más reciente, pero que yo usaba con sumo cuidado, sonó estridentemente, interrumpiendo la tranquilidad de la tarde. En la pantalla aparecía Mateo hijo, con un pequeño corazón rojo que yo misma le había añadido hacía tiempo. Una ligera sonrisa apareció en mis labios, el corazón lleno de alegría y esa preocupación constante de madre que vive lejos de su hijo. Mateo es mi único hijo, mi esperanza, todo lo que tengo. Aunque ya es un adulto y vive en la ciudad grande, siempre sigo sus pasos, preocupándome por cada comida, por cada descanso. Dejé la humeante taza de café de Oaxaca sobre el platillo de cerámica. Mis manos temblaban ligeramente por la emoción. «¡Aló, mi querido hijo!». Mi voz temblaba de felicidad, tratando de ocultar la emoción que me embargaba. Pero la voz de Mateo cambió abruptamente, volviéndose fría, dura y llena de burla, como si hablara con un extraño al que no quería ver. Le oí carraspear. Luego bajó la voz, pero aún con claridad, cada palabra como una aguja clavándose en mi corazón. «Ah, sí, mamá, acuérdate de venir. Pero, ya sabes, en esta boda habrá muchas personas importantes, gente de la alta sociedad de la ciudad, caras que nunca verás en Oaxaca. Asegúrate de prepararte bien. Bueno, ven, para que veas cómo es la vida en la ciudad. Y recuerda ducharte bien antes. No vayas a oler a tierra de pueblo, a lana, y me hagas pasar vergüenza.
No quiero que pase nada raro, ¿me entiendes? Espero que encuentres algo de ropa decente, aunque sé que allí es difícil. Quizás no haya sastrerías a la altura. Pero lo mejor sería que no vinieras. No quiero que me avergüences ante la familia de la Fuente, especialmente ante doña Sofía, la madre de Isabela. Ella es muy exigente y tiene mucha influencia en la alta sociedad. El teléfono casi se me resbaló de la mano, golpeando ligeramente el borde de la mesa de roble, produciendo un pequeño sonido. Una sensación de dolor y humillación estalló, quemándome por todo el cuerpo, hasta la coronilla, como miles de alfileres. Respiré hondo, tratando de contener todas las emociones que me invadían, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, sintiendo un dolor sordo. Mateo, ¿qué quieres decir con eso? Mi voz tembló. Se quebró, pero me esforcé por mantenerla firme, sin dejar ver mi debilidad. ¿Qué quiero decir? Simplemente ven, ya te invité. Solo no quiero sorpresas. Bueno, tengo prisa. Me están llamando clientes. Hay que mantener las apariencias, ¿sabes? Colgó fríamente, dejándome con el largo e inútil pitido que resonaba en la habitación silenciosa. Solo con la ruidosa música de fondo de Mateo, aún en mis oídos antes de que la conexión se cortara por completo. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis ojos miraban pensativos por la ventana, donde las verdes colinas de Oaxaca se extendían bajo la luz del atardecer. No derramé lágrimas, pero mi corazón estaba desgarrado, hecho pedazos. El dolor y la humillación se transformaron en una voluntad férrea. Apreté la mano sobre la mesa de roble, las venas marcadas. Asentí con determinación. Una decisión había sido tomada, inquebrantable. Mi hijo había olvidado quién era, pero yo, una madre, no dejaría que olvidara los valores que me había esforzado en inculcarle durante tanto tiempo. Iría, no para avergonzarlo, sino para que viera la verdadera cara del mundo ostentoso al que intentaba pertenecer, y para que supiera que la dignidad de una madre no puede ser pisoteada. Al día siguiente, el ambiente en mi casa seguía siendo denso. Aunque intentaba parecer normal, mi corazón ardía con un dolor inefable. Sentía como si una parte de mí hubiera muerto. Pero junto a ese dolor, una nueva llama se había encendido en mí. La llama de la determinación. No me derrumbaría. No dejaría que las palabras hirientes de mi hijo empañaran mi ser. Me levantaría, no para vengarme, sino para despertar a mi hijo, para que viera el verdadero valor de la vida. Sentada frente a mi escritorio, mi mirada se perdía en el pequeño jardín, donde las hortensias florecían, sus colores vibrantes bajo el sol. Tomé un sorbo de café, sintiendo el ligero amargor extenderse por mi boca, disipando un poco el cansancio. El olor a tierra cocida, el aroma a heno seco, el incienso familiar. Todo aquello cobraba más significado que nunca. Eran mis raíces, mi lugar de pertenencia, lo que había conservado durante tanto tiempo. Y no permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, despreciara esos valores. Llamé a Diego Sánchez, director senior y la persona de mayor confianza en el grupo Rivera Textiles and Investments. Diego me había acompañado desde los inicios de mi carrera. Él conocía bien mi carácter, comprendía lo que había vivido. Diego, dije con tono tranquilo pero firme, necesito que organice algunos asuntos importantes en la Ciudad de México para el 18 de noviembre. Un viaje especial. ¿Puede mantener esto en secreto para todos, incluido Mateo, mi hijo? Diego, con su lealtad absoluta y su profundo conocimiento de mi carácter, respondió de inmediato, sin dudarlo. Sí, doña Elena, lo que necesite. Lo haré de inmediato.
y lo mantendré en la más estricta confidencialidad, tal como me ha indicado en todas las operaciones importantes. Ya estoy preparado. Sentí un poco de alivio al escuchar la respuesta de Diego. Sabía que podía confiar plenamente en él. Diego me reservó rápidamente una suite real en el St. Regis, Mexico City, con vistas panorámicas al Paseo de la Reforma, una de las avenidas más prestigiosas de la ciudad. Le pedí que averiguara dónde había reservado habitaciones la familia de la Fuente para sus invitados VIP. Diego informó más tarde que también habían reservado varias habitaciones en el St. Regis para algunos de sus invitados más distinguidos, incluyendo a don Alejandro García, un influyente banquero, y la licenciada Sofía Vargas, una alta funcionaria del Ministerio de Economía. «Perfecto», dije, con una sonrisa apenas perceptible en mis labios. «Es una coincidencia interesante, Diego. Asegúrate de que tenga una breve cita para tomar café con don Alejandro la mañana antes de la boda en el salón privado del hotel y una reunión corta con la licenciada Vargas justo después, en mi suite». Sabía que en este mundo de élite, las reuniones secretas y las conexiones discretas a veces eran más importantes que cualquier invitación pública. Trabajé con la diseñadora principal del grupo, Catalina Vargas, una joven talentosa de Puebla. Catalina poseía un gusto estético refinado y siempre sabía cómo combinar la tradición y la modernidad en cada uno de sus diseños. «¿Catalina?», dije, extendiendo sobre el escritorio una lujosa tela especial de seda de alpaca color turquesa, el material suave y fresco deslizándose por mis dedos. «Quiero un vestido elegante y sofisticado con esta tela. Debe tener intrincados bordados zapotecas ocultos en los puños y el dobladillo. Una combinación perfecta de tradición y modernidad, mostrando clase sin ostentación, pero lo suficientemente impactante. Quiero que cuente nuestra historia». Catalina asintió, sus ojos llenos de inspiración, comenzando hasta a esbozar los detalles en papel. Quería que esta prenda no fuera solo un vestido, sino un mensaje. Un mensaje sobre el orgullo de la cultura zapoteca, sobre la sofisticación de la mujer mexicana y sobre mi poder silencioso. Preparé un smartphone de última generación, lleno de información. Videos de alta calidad de las modernas fábricas de Rivera Textiles and Investments en Oaxaca y Puebla. Imágenes mías recibiendo el premio a la mujer emprendedora innovadora del año de manos del presidente de México. Artículos de prestigiosas revistas económicas como Forbes México y Expansión elogiando a mi grupo. También preparé algunos expedientes financieros impresos, cuidadosamente colocados en sobres discretos, con el logotipo del grupo, y guardados ordenadamente en mi bolso Hermes de piel de cocodrilo, que rara vez usaba, solo para ocasiones especiales e importantes. Todo esto no era para alardear, sino para afirmar mi posición, para demostrar que la madre de pueblo, que Mateo despreciaba, no era una persona cualquiera. Elegí una chalina tejida a mano con seda rara, con intrincados motivos zapotecas y los colores tradicionales de Oaxaca. Un producto de edición limitada de la compañía, codiciado por coleccionistas y críticos de moda internacionales, con un valor equivalente al de un coche de lujo. Sabía que Isabela tenía una gran colección de chalinas. Quería que ella viera esta. La llevaría estratégicamente para dejar ver el pequeño logotipo, discretamente bordado, de Rivera Textiles e Inversiones. Esta chalina, más que un accesorio, era un símbolo de la verdadera esencia y clase, una conexión con las raíces que Mateo e Isabela habían intentado negar. Le pedí a Diego que contactara con don Ricardo Morales, dueño de la cadena de boutiques de alta costura, Elegancia Mexicana, y con la licenciada Sofía Vargas, una alta funcionaria del Ministerio de Economía de México. «Diego»,
Asegúrate de que sepan que estaré presente en la boda de Mateo. Recibirán una invitación especial mía, no de la familia de la Fuente, bajo el pretexto de un evento social importante. Y en particular, quiero que la licenciada Vargas tenga información detallada sobre nuestra donación anónima al proyecto Ecos Antiguos y esté lista para bien hablar si es necesario. Sabía que invitar a estas figuras importantes, especialmente a la licenciada Vargas, crearía un efecto sorpresa, un impulso necesario para que todo saliera según mi plan. También le pedí a Diego que recopilara toda la información financiera detallada sobre el proyecto del resort de lujo Paraíso Azul de la compañía inmobiliaria de la Fuente, incluyendo contratos de préstamo, socios, situación actual y especialmente las cláusulas de quiebra o adquisición de control y la lista de sus acreedores. Ni un solo detalle, Diego. Enfaticé. Quiero conocer cada número, cada cláusula, especialmente las deudas y los plazos de vencimiento inminentes. Necesito saber exactamente dónde se encuentran. No quería ser solo una madre asistiendo a la boda de su hijo. Quería ser una mujer poderosa, una empresaria exitosa, alguien que pudiera influir en el destino de quienes se habían atrevido a despreciarme a mí y a mis raíces. Me senté a mirar por la ventana de mi pequeño jardín, donde las hortensias florecían, sus colores vibrantes bajo el sol. Tomé un sorbo de café, sintiendo el ligero amargor extenderse por mi boca, disipando un poco el cansancio. Esta preparación no conllevaba ira ni venganza, sino una fría determinación y una pizca de tristeza en mi corazón. Quería que Mateo viera lo que había perdido y que entendiera que una madre no solo tiene corazón, sino también una inteligencia y una dignidad que no pueden ser ofendidas. Estaba apostando por una partida importante, no para ganar fama para mí, sino para despertar a mi hijo. Esperaba que, de esta manera, Mateo se mirara a sí mismo y viera lo que había sacrificado para obtener la ostentosa fachada que llevaba. Aproximadamente una semana antes de la boda, el ambiente en mi casa se volvió aún más silencioso. Había terminado todos los preparativos, desde la vestimenta y los documentos hasta la organización de las citas importantes. Todo mi ser era como una cuerda tensa, esperando el gran día. Cada mañana al despertar sentía un impulso más fuerte, una voluntad más firme. Estaba sentada en mi despacho, revisando los documentos financieros de la familia de la Fuente que Diego me había enviado. Los números bailaban en la pantalla, pintando un panorama sombrío. El proyecto Paraíso Azul estaba devorando dinero sin fondo, un gran préstamo a punto de vencer y una grave escasez de garantías. Una crisis financiera potencial los acechaba, hasta el punto de poder destruir todo el imperio de la familia de la Fuente. Fruncí el ceño, sintiendo un poco de lástima por ellos, pero esa lástima fue rápidamente reemplazada por determinación. Sabía que este mundo no era indulgente con los arrogantes y los ingratos. Sonó el teléfono. De nuevo era Mateo. Mi corazón dio un vuelco, entre la alegría y la preocupación. Todavía esperaba un cambio de su parte, una palabra más amable, un poco de afecto para su madre, pero su voz seguía llena de molestia y algo de confusión, pero con un tono imperioso, como si intentara cumplir una tarea que no deseaba en absoluto. ¿Ya has arreglado el viaje? ¿Tienes alojamiento? Te lo recuerdo una vez más. Esta no es una boda de pueblo, ¿eh? Habrá muchas celebridades, socios importantes de mi suegro, gente que ni te imaginas. No hagas nada que me avergüence. Recuérdalo. Quiero que todo salga bien, sin ningún problema. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría en mi cara, apagando la poca esperanza que me quedaba. Aproveché la oportunidad para sondear,
tratando de sacar a mi hijo de la ostentosa fachada que se había puesto. «Hijo», dije, tratando de mantener un tono natural, «mamá ha oído que la compañía de Gerardo de la Fuente tiene un gran proyecto. El resort de lujo, Paraíso Azul, en la costa del Pacífico, ¿verdad? He oído que es un proyecto muy ambicioso, pero que está encontrando muchas dificultades. ¿Quizás es demasiado para ellos? Parece que necesita una inversión muy grande, de varias decenas de millones de dólares, y he oído que tienen algunos problemas de financiación. Y quizás también con los socios, ¿verdad, hijo? Yo también tengo algo de experiencia en la búsqueda de inversores para grandes proyectos. ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Con mi poca experiencia?» Intenté hablar con un tono de preocupación, como una madre que quiere ayudar a su hijo, para ver cómo reaccionaría. Quería saber si sería lo suficientemente lúcido como para reconocer mi valor, o si seguiría sumido en su arrogancia. Mateo se mostró incómodo, y luego claramente molesto. ¿A ti qué te importa? Es asunto de negocios de mi suegro. No tienes que preocuparte. Tú solo preocúpate de prepararte bien. No pienses tonterías, no hagas nada fuera de lugar. ¿Me entiendes? Cambió de tema rápidamente, tratando de controlar la conversación de manera brusca, sin darme la oportunidad de decir nada más. «Bueno, tengo prisa, tengo una reunión con inversores. Te veo en la boda». Y colgó apresuradamente, sin darme la oportunidad de añadir nada. Un seco clic resonó. Miré por la ventana. La luz del atardecer iluminaba las verdes colinas de Oaxaca, donde crecían agaves silvestres, donde él solía correr despreocupado con otros niños, jugando al escondite entre los arbustos y los antiguos muros de piedra. Estaba completamente absorto en ese mundo frívolo, y quizás tampoco conocía todos los verdaderos secretos financieros de la familia de la Fuente. Su indiferencia y su ignorancia solo confirmaron mi determinación. Iría allí, no solo por mí, sino también por Mateo, para despertarlo del sueño ilusorio en el que estaba inmerso. Le mostraría que el mundo al que intentaba pertenecer no lo era todo, y que los valores fundamentales, las cosas que me había esforzado en enseñarle, eran lo más importante. No quería que se arrepintiera toda su vida por haber perdido esos valores. El sábado por la mañana, 18 de noviembre, el día fatídico había llegado. Había llegado temprano al hotel St. Regis Mexico City para prepararme. Dediqué tiempo a relajarme en el spa del hotel, leí una novela clásica de Gabriel García Márquez y me preparé mentalmente a fondo. Quería estar completamente serena, sin ninguna preocupación ni miedo, después de mi breve pero efectiva cita para tomar café con don Alejandro García por la mañana y una reunión privada con la licenciada Sofía Vargas en mi suite al mediodía. Tenía todas las cartas en mi mano. Don Alejandro había asintido confirmando los detalles financieros y expresando su preocupación por la situación de la familia de la Fuente. Y la licenciada Vargas había comprendido mis intenciones y prometió su apoyo. Sabía que, con su ayuda, mi plan tendría éxito. Cuando el sol comenzó a ponerse, me ajusté mi vestido de seda turquesa, mi preciosa chalina y mis elaboradas joyas de plata de Oaxaca. Me miré en el espejo. Mis ojos brillaban con determinación, sin una pizca de miedo. Sentía una extraña calma, pero también un poco de preocupación por Mateo. No sabía si sería capaz de soportar este golpe, pero sabía que esto era necesario para que despertara. A las 5:30 de la tarde, el elegante Mercedes clase S negro que Diego había arreglado me llevó al centro de convenciones Sexcon. Luces centelleantes brillaban desde cientos de candelabros de cristal colgantes. La melodiosa pero elegante música de mariachi de la orquesta en vivo llenaba el vestíbulo principal,
coches de lujo como Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini hacían fila para llegar a la entrada principal. Una larga cola de invitados elegantes llegaba. Los camareros, con sus uniformes impecables, abrían las puertas de los coches, hacían reverencias y guiaban a los invitados al interior. Un ambiente ostentoso y glamuroso lo envolvía todo, haciéndome sentir un poco sofocada. Yo estaba acostumbrada a la sencillez, a los valores auténticos, no a estas frivolidades lujosas. Las grandes puertas de madera finamente talladas del gran salón esmeralda se abrieron majestuosamente. Respiré hondo, sintiendo la solemnidad del vasto espacio, el animado murmullo de cientos de invitados con sus costosos trajes de gala, exhalando el intenso aroma de perfumes Dior y Chanel. Entré con mi delicado vestido de seda turquesa, ajustado pero no ceñido, que realzaba mi elegancia. Mi preciosa chalina artesanal de Oaxaca caía ligeramente sobre mi hombro, mi cabello plateado recogido en un moño pulcro, un maquillaje suave pero distinguido, mis labios pintados de un tono rosa pétalo. Mi actitud era serena, segura, la espalda recta, la cabeza alta. Recorrí con la mirada la lujosa sala con una ligera evaluación, sin admiración ni timidez, como si estuviera acostumbrada a estas escenas desde hacía mucho tiempo, incluso encontrándolas algo familiares y, quizás, un tanto excesivas. Mateo e Isabela estaban cerca de la entrada, recibiendo a los invitados, sonriendo radiantes, complacidos en sus espléndidos trajes de novia. Isabela estaba deslumbrante en su vestido de novia de encaje blanco, de Vera Wang, valorado en decenas de miles de dólares, luciendo una pequeña tiara brillante de diamantes y un ramo de orquídeas blancas inmaculadas en la mano. Mateo, elegante en su traje negro de corte impecable de Hugo Boss, con una pequeña rosa blanca en la solapa, mostraba una sonrisa confiada. Cuando sus miradas se encontraron con la mía, la sonrisa en sus labios se congeló, como si hubieran sido petrificados. Mateo se quedó rígido, sus ojos muy abiertos de asombro, los labios entreabiertos sin poder articular palabra. Su expresión pasó de la arrogancia a una confusión extrema, como si hubiera visto un fantasma. Isabela frunció el ceño con molestia, sin creer lo que veía en sus ojos. Su mirada recorrió mi figura de pies a cabeza como buscando algo que criticar. Pero fue en vano, porque todo era perfecto, desde la tela y el diseño hasta cómo lo llevaba. Doña Sofía y Gerardo también estaban atónitos, de pie cerca, intentando disimular su desconcierto, fingiendo hablar con otros invitados. Pero sus ojos no dejaban de mirarme. Llenos de incredulidad y perplejidad, me dirigí directamente hacia Mateo e Isabela, sonriendo ligeramente. Pero mi mirada irradiaba una agudeza que leía claramente su sorpresa y malestar. «Hola, hijo Mateo. Hola, futura nuera, Isabela. Ya he llegado». Mi voz seguía siendo cálida, pero contenía una determinación y una autoridad inusuales. «Felicidades a los dos. Espero que la boda transcurra sin problemas, tal como lo desean, y sin sorpresas». Besé suavemente la mejilla de Mateo, sintiendo su piel fría. Mis ojos contenían arrepentimiento y una silenciosa advertencia. Mateo solo asintió mecánicamente, sin atreverse a decir nada más. Solo me miraba con una expresión de caos y extrema confusión. Sabía que esto era solo el principio. Después del tenso y forzado saludo, Mateo e Isabela se apresuraron a guiarme a una mesa en el rincón más apartado del salón de banquetes. Me relegaron a la periferia, evitándome como un estorbo. Mi mesa solo tenía otros 3 invitados mayores, quienes me miraban con curiosidad y un poco de compasión, quizás porque me veían sentada sola en una fiesta tan grande.
Una mujer de apariencia distinguida pero abandonada en un rincón oscuro. Mateo solo pasó por mi mesa una vez, diciendo unas palabras superficiales sobre «Mamá, siéntate aquí a descansar, ñe. Estoy ocupado recibiendo a los invitados». Y luego Isabela y doña Sofía lo arrastraron rápidamente para presentarlo a otros invitados importantes. Ninguno de los que Mateo presentó se acercó a sentarse a hablar conmigo. Me senté sola, saboreando la copa de vino tinto que el camarero acababa de traer, observando todo lo que sucedía en el salón, como una espectadora esperando el clímax. Sentí cada mirada, cada susurro, cada gesto de desprecio que me dedicaban. No era un desprecio descarado, sino una indiferencia, una frialdad mucho más aterradora. Aún escuchaba hasta lo lejos los murmullos de las mesas cercanas, o las miradas evaluadoras de doña Sofía e Isabela. Vi a Isabela susurrarle algo a Mateo, su mirada hacia mí llena de molestia. «Tu madre se ve pasable, Mateo, pero apuesto a que no puede decir una sola frase coherente en inglés. Y mira cómo sostiene la copa de vino. ¡Qué provinciana! No encaja para nada en este ambiente. Mira, todos la están mirando. Debería que haberse quedado en casa. Ya se lo dijiste». Mateo solo bajó la cabeza, sin atreverse a refutar. Solo se encogió de hombros con impotencia y siguió rápidamente a Isabela, evitando mi mirada. Las palabras de Isabela fueron como otra puñalada en mi corazón, pero no mostré ninguna emoción. Ya estaba demasiado acostumbrada a esas palabras, a ese desprecio. Pero lo más doloroso no fueron las palabras de Isabela, sino la actitud de mi hijo. Estaba completamente absorto en ese mundo frívolo y había aceptado que yo fuera humillada. Noté a un elegante caballero de mediana edad sentado en la mesa VIP, don Alejandro García, un influyente banquero y socio de muchos grandes grupos. De vez en cuando me miraba con curiosidad, pensativo, como si intentara recordar algo sobre mí. Tomó un sorbo de vino, su mirada aún fija en mí. Una ligera sonrisa apareció en sus labios al ver mi chalina, como si hubiera reconocido algo familiar. A su lado estaba la licenciada Sofía Vargas, una mujer poderosa en el Ministerio de Economía, que también me miraba de vez en cuando con una expresión evaluadora y perpleja. Ambos parecían atraídos por mi presencia, pero aún no podían determinar mi identidad. De vez en cuando, la mirada de la licenciada Vargas se detenía en mi chalina, con un destello de reconocimiento, como si la hubiera visto antes o hubiera identificado la marca distintiva. Sacó su teléfono, navegó rápidamente por él y lo guardó, su mirada de nuevo hacia mí, con una conjetura ya en su mente. Sabía que personas perspicaces como ellos no se dejarían engañar fácilmente por las apariencias. Un joven camarero, que parecía nuevo, se acercó a mi mesa, se inclinó y susurró: «Señora, ¿quiere más agua? ¿O necesita algo más?» Sonreí amablemente. «Gracias, joven. Siga con su trabajo. Estoy bien». El camarero pareció sorprendido por mi aplomo. Luego hizo una reverencia y se fue. Me senté erguida, saboreando el vino tinto y observando. El sabor picante del vino no me distraía. Sentí la indiferencia, el desprecio oculto y la distancia de mi propio hijo. Este era el mundo que Mateo había elegido, donde el afecto se eclipsaba por el estatus y la apariencia. Esta frialdad era aún más dolorosa que las palabras directas. Sentí una profunda tristeza por la pérdida de rumbo de Mateo. Pero eso solo reforzó mi determinación. Sabía que era hora de actuar, no solo por mí, sino también por Mateo, para que viera el camino que estaba tomando, para que se diera cuenta de que los valores que perseguía eran insignificantes y que lo que estaba perdiendo era lo más preciado. La fiesta se animó más.
La música de mariachi se fusionaba con ritmos latinos contemporáneos, interpretados por la orquesta en vivo. Las melodías vibrantes y enérgicas parecían intentar enmascarar las tensiones subterráneas que se filtraban en cada rincón del salón. Platos suntuosos como langosta a la parrilla con mantequilla de ajo, carne wagyu con trufas y ensalada de quinoa con granada se servían en platos de porcelana con incrustaciones doradas, creando un festín opulento y extravagante. Por todas partes se escuchaban risas animadas, el tintineo de copas, brindis sociales y chismorreos sobre la alta sociedad, todo creando una sinfonía de ostentación e hipocresía. Yo seguía sentada en mi mesa en el rincón, saboreando mi exquisita copa de vino tinto. Su ligero amargor y fragancia intensa parecían ayudarme a mantener la calma. Observaba cada gesto, cada mirada de Mateo y de la familia de la Fuente. Estaban en el centro de atención, disfrutando cada momento de la fiesta, completamente inmersos en una ilusión de estatus y poder, sin prestar atención a la madre sentada en un rincón apartado, como una espectadora observando una obra de teatro que ella misma había dirigido. Noté que don Alejandro García y la licenciada Sofía Vargas, en la mesa VIP, seguían mirándome de vez en cuando. Sus miradas pensativas y con una confirmación ya de mi identidad después de nuestra reunión secreta. Don Alejandro tomó un sorbo de vino. Su mirada aguda me recorrió y se detuvo en doña Sofía. Una sonrisa incomprensible cruzó sus labios. La licenciada Vargas era más cautelosa. Fingía ajustarse la chalina, pero sus ojos no se apartaban de mí, como si intentara memorizar cada detalle de mi porte y mi vestimenta. Sabía que ellos habían reconocido que yo no era una mujer de pueblo, como la familia de la Fuente pensaba, y que mi presencia aquí no era simplemente para asistir a la boda. Sus miradas eran como faros, indicándome que no estaba sola en esta lucha, y que lo que había preparado pronto sería revelado. Las luces del escenario se encendieron repentinamente, dirigiéndose al podio principal, decorado con miles de rosas blancas y seda inmaculada, creando un escenario espléndido y solemne. La música disminuyó, dejando paso a aplausos dispersos y susurros de expectación. Un famoso presentador mexicano, con una sonrisa radiante y un traje elegante hecho a medida, salió. Su voz sonó con entusiasmo. Señoras y señores, y ahora escuchemos las felicitaciones y palabras de la familia de la novia y el novio, quienes han trabajado arduamente para esta maravillosa boda. Doña Sofía de la Fuente, con una expresión de completa satisfacción y su reluciente collar de diamantes sobre su vestido de noche rojo vivo, de un famoso diseñador, subió al escenario principal. Se ajustó su elaborado peinado, se alisó ligeramente el vestido para que cayera más suavemente y comenzó su discurso, con voz llena de confianza y orgullo, resonando por todo el salón, como una reina, hablando a sus súbditos. Distinguidos invitados, la familia de la Fuente tiene el honor de darles la bienvenida a la boda de nuestra hija Isabella y nuestro yerno Mateo. Siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo de la comunidad y la preservación del rico patrimonio cultural de México, especialmente las culturas indígenas. Hizo una pausa, sonrió con suficiencia y miró de reojo las filas de invitados VIP, como buscando aprobación y admiración. Estamos inmensamente orgullosos de apoyar y acompañar el proyecto Ecos Antiguos, un centro de educación de artes tradicionales para niños de escasos recursos en la región de Oaxaca. Una maravillosa iniciativa para preservar y difundir la cultura indígena mexicana en la que ponemos mucho empeño y hemos dedicado grandes esfuerzos. El proyecto ha brindado un futuro brillante a cientos de niños desfavorecidos.
también queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a las almas generosas que han contribuido, especialmente a un benefactor anónimo que ha sido el principal patrocinador de este proyecto durante muchos años, ayudándonos ahí a hacer realidad esta pasión y a difundir los valores culturales. Hizo una pausa, mirándome en el rincón de la sala con una expresión de complacencia, una sonrisa torcida, sin saber en absoluto que yo era ese benefactor anónimo. Don Alejandro García, en la mesa VIP, frunció ligeramente el ceño. Intercambió miradas con la licenciada Sofía Vargas. Ambos mostraban incomodidad y una mirada significativa hacia mí, como si estuvieran conteniendo algo. Sabía que las palabras de doña Sofía pronto se convertirían en un arma de doble filo, apuñalando las de ella misma. Y yo esperaba ese momento. Mateo, después de haber sido inspirado por su futura suegra, y con un poco de vino en el cuerpo, subió al escenario, tomando el micrófono de doña Sofía. Se veía excesivamente confiado, se ajustó la corbata de forma ostentosa y sonrió con complacencia hacia la multitud. Agradezco a todos por acompañarnos en este día tan especial para Isabela y para mí. Mi vida ha tenido muchos altibajos, pero me he esforzado por salir adelante desde un punto de partida humilde para llegar a donde estoy hoy, al lado de esta maravillosa mujer. Señaló a Isabela con un orgullo desbordante, haciendo que la novia sonriera tímidamente y con satisfacción, y su distinguida familia. Agradezco a quienes me han apoyado en este camino que ha transformado mi vida, especialmente a la familia de la Fuente, por aceptarme y guiarme a un mundo que nunca soñé. Un mundo de verdadera élite y clase. Hizo una pausa, carraspeó, y luego me miró directamente en el rincón de la sala. Su mirada de desprecio era evidente. Su voz resonó burlona por todo el salón, como una declaración de humillación pública. Y también quiero agradecer a mi madre, Elena Rivera, por darme la vida, aunque venimos de dos mundos diferentes, y espero que mamá disfrute de una boda a la moda de la ciudad, como esta, para que vea cómo es la vida aquí, tan diferente de lo que ella conoce en el pueblo de Oaxaca, donde todo parece dormido en el pasado, sin lugar para el progreso o las oportunidades de oro. Terminó con una sonrisa complaciente y una reverencia a los invitados. Isabela también sonrió, mirándome de reojo con un aire de triunfo, como si hubiera obtenido una victoria rotunda y yo fuera la perdedora. Las palabras de mi hijo fueron como las últimas puñaladas, atravesando mi corazón, destrozando cualquier esperanza de que despertara. Mi corazón se encogió de dolor. Una sensación gélida se extendió por todo mi cuerpo, pero mi voluntad ahora era más fuerte que nunca. Sentí la sangre subirme a la cara. Una quemazón se extendió por todo mi cuerpo, pero mantuve un semblante serenamente aterrador, sin que un solo músculo de mi rostro delatara emoción. Mis ojos se entrecerraron, mirando a Mateo y a doña Sofía con una mirada implacable. Sabía que mi momento había llegado. No permitiría que siguieran humillándome a mí y a los valores que representaba. Dejé la copa de vino sobre la mesa. El suave tintineo del cristal resonó como una señal. Me puse de pie, lentamente, sintiendo cómo el silencio comenzaba a extenderse, mientras todas las miradas se posaban en mí. Una mujer mayor que salía de la sombra. Saldría de la oscuridad y los confrontaría, no con ira, sino con la verdad, una verdad que los dejaría a todos atónitos. El salón quedó en un silencio incómodo tras el discurso de Mateo. La tensión era asfixiante, como si una corriente eléctrica invisible recorriera a todos, impidiéndoles respirar con fuerza. Solo quedaban pequeños murmullos y miradas inquisitivas. Mateo y doña Sofía disfrutaban de su complacencia,
recibiendo aplausos dispersos y cumplidos superficiales de algunos invitados cercanos que aún creían en su ostentosa fachada. Isabela le susurraba algo al oído a Mateo, riendo disimuladamente, su mirada todavía clavada en mí, como queriendo asegurarse de que yo estaba sufriendo y humillada, sumida en la vergüenza. Pero no sufría, solo sentía una extraña calma, la calma de quien tiene todas las cartas en la mano, de quien se ha preparado meticulosamente para este momento. Con calma, dejé mi preciosa chalina sobre la mesa y me levanté lentamente, atrayendo todas las miradas. Mis pasos eran firmes, rítmicos. Cada movimiento irradiaba confianza y autoridad, como una reina saliendo de su trono para enfrentarse a quienes se habían atrevido a desafiarla. Todas las miradas de sorpresa, mezcladas con curiosidad, se posaron en mí. Los pequeños murmullos se apagaron hasta desaparecer por completo, dejando un silencio aterrador. Me dirigí suavemente al centro de la sala, donde el micrófono aún estaba, pero no lo necesité. Mi voz resonó, clara cada palabra, sin alzar el tono, pero llena de autoridad, extendiéndose por todo el salón, silenciando cualquier murmullo. Disculpen, ¿podría decir unas palabras? Nadie, ni Mateo ni doña Sofía, se atrevió a detenerme. Parecían inmovilizados por una fuerza invisible, incapaces de moverse. Mateo boqueó. Sus ojos fijos en mí. Su rostro pasó de la arrogancia a una confusión extrema, como si acabara de ver algo imposible. Una ilusión. Isabela me miró con incredulidad, 2 manos apretando con fuerza el ramo de novia, hasta el punto de que los pétalos blancos se arrugaron y cayeron al suelo. Doña Sofía y Gerardo se quedaron petrificados, boquiabiertos, sus miradas llenas de desconcierto y incredulidad, intentando encontrar una explicación para esta aparición tan inesperada y poderosa. Soy Elena Rivera, la madre de Mateo Aguilar. Comencé, con voz tranquila, mis ojos recorriendo cada rostro en el salón, y luego deteniéndose en Mateo, una mirada a la vez compasiva, decepcionada y llena de autoridad, como queriendo penetrar en su alma. Vengo de un pequeño pueblo en Oaxaca, donde los valores tradicionales, el espíritu comunitario y la dignidad humana se han preservado durante generaciones. Correcto, como Mateo dice, venimos de 2 mundos diferentes. Sonreí ligeramente, pero mis ojos eran tan afilados como cuchillos, mirando directamente a mi hijo, haciéndolo bajar la cabeza. Pero quiero compartirles que, hace 15 años, después de la muerte de mi esposo, usé mis escasos ahorros y mi pasión por el tejido artesanal tradicional para establecer un pequeño taller. Hoy, ese pequeño taller se ha convertido en el grupo Rivera Textiles y Investments, un conglomerado textil y de inversiones con 5 modernas fábricas en Oaxaca y Puebla, que exporta productos artesanales de alta calidad a más de 20 países de todo el mundo, incluyendo los mercados europeo, norteamericano y parte de Asia. Estamos orgullosos de ser pioneros en la preservación del patrimonio textil indígena, creando miles de empleos y contribuyendo al desarrollo económico sostenible de México. Saqué mi smartphone, lo conecté rápidamente de forma inalámbrica a la pantalla grande y proyecté un video corto pero impresionante, de unos 30 segundos. Imágenes de mis modernas fábricas con telares automáticos junto a hábiles artesanos trabajando en telares tradicionales. Escenas de productos siendo empaquetados para exportación a todo el mundo. Y una imagen mía recibiendo el premio a la mujer emprendedora innovadora del año de manos del propio presidente de México, en una ceremonia solemne, junto con artículos de elogio en las revistas económicas Forbes México y Expansión, con los títulos La Reina Textil de Oaxaca y La Nueva Fuerza de la Industria Textil Mexicana.
El video y las imágenes se proyectaron con claridad y viveza, dejando a todos en el salón asombrados y admirados, con exclamaciones de asombro resonando. El ambiente en el salón se hizo denso y luego estalló repentinamente en murmullos de asombro, para luego dar paso a una ruidosa ovación que fue creciendo, ahogando todos los demás sonidos, como una tormenta. Todos me miraban con admiración y asombro, una mirada completamente diferente a las miradas despectivas de antes. Mateo, Isabela, doña Sofía y Gerardo estaban pálidos, petrificados como estatuas, incapaces de moverse, como si hubieran sido congelados. Me miraban como a una extraña, a alguien que nunca habían conocido, a alguien que había revelado todos los secretos que intentaban ocultar. Sabía que esto era solo el principio. Miré directamente a doña Sofía, mi mirada implacable, como queriendo penetrar su alma. Y hablando de los significativos proyectos comunitarios que doña Sofía acaba de mencionar, especialmente el proyecto Ecos Antiguos, Centro de Educación de Artes Tradicionales para niños de escasos recursos en la región de Oaxaca. Es un honor para mi grupo haber sido el principal patrocinador, de forma anónima, durante los últimos 7 años de ese noble proyecto. Creemos que preservar el patrimonio e invertir en la próxima generación es fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Recuerdo que yo misma visité personalmente a los niños el mes pasado. En ese momento, la licenciada Sofía Vargas, una alta funcionaria del Ministerio de Economía de México, a quien yo había contactado previamente, se levantó de la mesa VIP. Su rostro serio, pero sus ojos llenos de admiración. Asintió en confirmación y expresó su más profundo agradecimiento hacia mí, haciendo que doña Sofía y Gerardo no pudieran refutar. Ella habló claramente, su voz resonando con decisión por todo el salón, como una campana de advertencia. Estamos muy agradecidos por la generosidad de doña Elena Rivera y el grupo Rivera Textiles and Investments por su silenciosa contribución al desarrollo de la cultura y la educación mexicanas. Su sacrificio discreto es un brillante ejemplo para todos nosotros. Los murmullos en el salón se transformaron en una ruidosa ovación. Admiración e incluso asombro se extendieron por todo el salón, sin cesar, ahogando todos los demás sonidos, como un tsunami de emociones. Doña Sofía y Gerardo se quedaron petrificados, boquiabiertos, sus miradas llenas de asombro y humillación, incapaces de creer lo que estaba sucediendo, sin poder pronunciar palabra. Todo el salón estalló en un murmullo aún mayor, que rápidamente se convirtió en aplausos estruendosos y admirativos. Mateo, Isabela, doña Sofía y Gerardo palidecieron, completamente en shock, petrificados como estatuas, incapaces de moverse. Doña Sofía e Isabela se sintieron inmensamente humilladas por haberse jactado de apoyar un proyecto sin saber quién era el principal patrocinador, y que esa persona era yo, la misma a la que acababan de despreciar. Este evento invirtió por completo el poder y el estatus en el salón, sumiendo todo en el caos. Mateo me miró con una mezcla de miedo, asombro y arrepentimiento extremo. Las lágrimas ya empañaban sus ojos. Sus labios se movían sin emitir sonido. Sabía que este era un momento que nunca olvidaría. El momento en que la verdad había sido expuesta de la manera más cruda, sin lugar para el ocultamiento ni la falsedad. El salón seguía conmocionado tras el doble giro. Los aplausos disminuyeron gradualmente, pero el ambiente seguía denso de sorpresa, tensión y una premonición de malestar que envolvía a todos, como una nube negra a punto de descargar lluvia. Mateo, Isabela, doña Sofía y Gerardo de la Fuente estaban petrificados. El sudor les corría por la frente.
sus miradas extremadamente ansiosas, sin atreverse a mirar a nadie. Sus manos temblaban apretando las copas de vino, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me miraban como a una enemiga, una mujer que había expuesto su verdadera cara ante cientos de ojos que ahora los observaban. Ojos que ya no mostraban admiración sino curiosidad y juicio. Un desprecio que se hacía cada vez más evidente. Miré directamente a Gerardo de la Fuente, quien intentaba evitar mi mirada mirando al suelo. Se sentía intimidado, intentando encontrar algún lugar donde esconderse de mis ojos, como un ratón intentando escapar de un gato. «Gerardo», dije, mi voz clara en cada palabra, sin alzarla pero llena de peso, resonando por todo el salón, obligándolo a escuchar, cada palabra como un martillazo en su cabeza. También me complace ver que su proyecto de resort de lujo, Paraíso Azul, progresa bien en la costa del Pacífico. Mi grupo siempre está dispuesto a apoyar proyectos con visión, especialmente cuando son grandes inversiones, y siempre esperamos transparencia y sinceridad de nuestros socios. ¿No es así, don Alejandro? Miré de reojo a don Alejandro García, quien estaba sentado en la mesa VIP. Él asintió levemente, dejando su copa de vino sobre la mesa con firmeza, su mirada llena de un significado oculto, como una confirmación, un acuerdo con lo que acababa de decir. La mirada de don Alejandro fue como una lanza, atravesando la complacencia de Gerardo, haciéndolo aún más presa del pánico y la confusión, sin rastro de su confianza inicial. Inmediatamente, don Alejandro García, el prestigioso banquero y gran inversor de la ciudad, a quien yo había informado previamente de mi presencia y que conocía bien la situación financiera de la familia de la Fuente, se levantó. Él negó con la cabeza con fastidio, mirando a Gerardo con una mirada de decepción mezclada con desprecio. No queda ni un ápice de respeto. «Señoras y señores», dijo en voz alta, su voz firme, resonando por todo el salón, haciendo que todos tuvieran que escuchar, cada palabra como una sentencia. «Creo que ha llegado el momento de que todos sepan la verdad. La empresa inmobiliaria de la familia de la Fuente ha enfrentado dificultades financieras extremadamente graves en la ejecución del proyecto Paraíso Azul. Han llamado a muchas puertas y casi estaban al borde de la quiebra. Quien los rescató, proporcionándoles un préstamo gigantesco de más de 50 millones de dólares y siendo ahora su mayor acreedora, al mismo tiempo que posee el 49% de las acciones de ese proyecto, no es otra que doña Elena Rivera y su fondo de inversión, Rivera Capital». Don Alejandro miró a Gerardo con una expresión desafiante. Espero que Gerardo explique con más claridad la transparencia y sinceridad que doña Elena acaba de mencionar, especialmente cuando las cláusulas del contrato sobre la adquisición de control vencerán en menos de una semana y todavía no muestran señales de pago. Me temo que el futuro de Paraíso Azul pronto pertenecerá a Rivera Capital. Sacó una gruesa carpeta de documentos de su maletín de piel de cocodrilo. La dejó sobre la mesa con firmeza, produciendo un pequeño pero resonante sonido, como una sentencia ya dictada, inmutable. Todo el salón estalló en un murmullo de horror sin precedentes, mezclado con abucheos y jadeos. El sonido de una copa de vino rompiéndose en una mesa cercana resonó estridente, como el estallido de una ilusión, una dolorosa verdad. Mateo, Isabella, doña Sofía y Gerardo de la Fuente estaban pálidos, temblorosos, y parecían querer desaparecer de la faz de la tierra de inmediato. No solo fueron humillados públicamente, sino que también se expuso la verdad sobre su precaria situación financiera y su completa dependencia de mí, Elena Rivera. El poder se había invertido por completo.
Ahora yo no solo era rica, sino que también era quien sostenía la vida financiera de la familia política, a quienes acababan de despreciar públicamente. Su arrogancia se disolvió en miedo y humillación extremos, como si hubieran recibido una bofetada celestial frente a cientos de personas, sin un ápice de honor. Miré a Mateo, sus ojos llenos de pánico y desesperación. Se había dado cuenta de que el mundo ostentoso al que intentaba pertenecer se había derrumbado por completo, arrastrando consigo todo el futuro que había imaginado. Todo se desvanecía como burbujas de jabón. Todo el salón se volvió hacia Mateo, las miradas entre asombro, desprecio y compasión. Ahora era el centro de la humillación, sin rastro de su complacencia inicial, solo un cuerpo derrumbado, sumido en la vergüenza y la desesperación, como un títere al que le han cortado los hilos. Lo miré. Mi corazón se encogió. Cada latido doloroso, pero sabía que tenía que ser fuerte. Esta era la lección que necesitaba aprender. Una lección dolorosa pero necesaria para que creciera, para que pudiera mirarse a sí mismo. Mateo me miró. Su rostro pálido como el papel, sin vida. Las lágrimas caían a raudales por sus mejillas, emborronando su maquillaje. Se veía patético y lamentable. Sus hombros temblaban incesantemente. Su respiración agitada, jadeando, tratando de inhalar cada bocanada de aire, como alguien que se está ahogando. Toda la arrogancia y la altivez habían desaparecido por completo. Solo quedaba vergüenza, dolor y un arrepentimiento extremo. No se arrodilló, sino que casi se desplomó en el suelo, tratando de acercarse a mí, arrastrándose de rodillas, ensuciando y arrugando su traje, lo que lo hacía aún más lamentable. Tartamudeó. «Mamá, lo siento, mamá. Soy un canalla. Me equivoqué, mamá. Por favor, perdóname. Por favor, no me abandones». No pudo articular palabra. Solo pudo abrazar mis piernas, llorando desconsoladamente como un niño perdido, completamente fuera de sí y de control, como un niño aferrándose al último salvavidas antes de hundirse en el mar profundo. Sentí su temblor, sentí su desesperación. Mi corazón palpitó dolorosamente, cada latido como si quisiera estallar, pero sabía que no podía derrumbarme. Tenía que mantenerme firme, por él y por los valores que había intentado preservar durante tanto tiempo. Isabela miró a Mateo con asco e ira. Retrocedió unos pasos, como queriendo alejarse de él. Su ramo de novia cayó al suelo. Los pétalos de orquídea blanca esparcidos, simbolizando la ruptura de un matrimonio que aún no había comenzado. Ya no sentía ningún afecto por él, solo desprecio y decepción. Miré a mi hijo. Mi mirada seguía serena, pero contenía el dolor y el amor infinito de una madre. Puse suavemente mi mano en su hombro, pero no con la intención de levantarlo o abrazarlo. Quería que se levantara solo, que enfrentara lo que había causado, que asumiera las consecuencias de sus errores. «Mateo», dije, mi voz grave pero llena de peso, resonando en el silencio, suficiente para que todos los presentes la escucharan, cada palabra como una advertencia. «No te oculté quién era yo para que no supieras quién soy, sino para que tú mismo descubrieras quién eres. Quería que entendieras que el valor de una persona no reside en el dinero o el estatus social, sino en la bondad, la humildad y la gratitud. Quería que me amaras porque soy tu madre, no por lo que tengo». Me detuve, mirándolo directamente a los ojos. Mi voz se quebró, pero siguió siendo fuerte, decidida. «Has olvidado esos valores. Has elegido el dinero y la vanidad. Has dejado que la arrogancia te ciegue.
Y ahora tú mismo debes enfrentar las consecuencias de la ingratitud y la soberbia que has sembrado. Esta lección no puedo aprenderla por ti. Debes experimentarla y madurar por ti mismo. Retiré suavemente mi mano de su hombro, dejando a Mateo en su arrepentimiento extremo, como una estatua viviente de la desolación, entre las miradas de cientos de personas, miradas que ya no le mostraban admiración, solo compasión y desprecio. Este fue el momento de máxima emoción, donde el amor maternal y la lección sobre la dignidad alcanzaron su punto álgido. Mateo se dio cuenta de su error de forma dolorosa y pública ante todos, pero ¿sería aún a tiempo de enmendarlo y recuperar lo perdido? No lo sabía, pero yo había hecho lo que una madre debía hacer, para que él tuviera la oportunidad de mirarse a sí mismo, de cambiar, de encontrar el camino correcto para su vida. Había sembrado la semilla de la verdad, y ahora él tenía que cosechar lo que había sembrado. La boda terminó en un caos vergonzoso, desorganizado y dramático. El ambiente ya no era de fiesta, sino de un tribunal público, un escenario para el derrumbe de los arrogantes. Las luces de los candelabros seguían brillando, pero ya no con un aire de esplendor, sino como miradas inquisitivas y juzgadoras, iluminando cada rostro pálido por el miedo y la humillación. La música de mariachi se había silenciado por completo. Solo quedaban los murmullos de los chismes, el llanto desconsolado de Mateo y los gritos de ira de Isabela resonando en el frío espacio, como los últimos sonidos de una fiesta destrozada, de una tragedia que había llegado a su fin. Gerardo y doña Sofía se enfrentaron a la ira y la profunda decepción de don Alejandro y otros socios comerciales. Murmullos sobre la próxima quiebra y la familia de la Fuente ha pasado su mejor momento resonaban por todas partes como una sentencia ya dictada, inmutable. Su reputación quedó gravemente dañada, con el riesgo de perder el control del proyecto Paraíso Azul en manos del grupo Rivera Textiles and Investments. El futuro de su trabajo y su vida social se tornó sombrío y desesperanzador. Oí a don Alejandro decirle a Gerardo, con voz llena de desprecio y decepción: «Ya te lo advertí, Gerardo. La arrogancia lo destruirá todo. Ahora ves las consecuencias. Todo lo que construiste se desvanecerá». Isabela, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza, le gritó a Mateo, culpándolo por haberle ocultado la existencia de su poderosa madre, o por no haberla conocido bien, por no saber la verdad. Rasgó el velo de encaje blanco Vera Wang, valorado en decenas de miles de dólares. Lo arrojó al suelo, pisoteándolo con sus tacones altos, los ojos ardiendo de odio, declarando la anulación inmediata del matrimonio, haciendo que la boda se deshiciera por completo. Su grito resonó por todo el salón, como un doloroso final para un matrimonio que aún no había comenzado, una maldición. Mateo ahora se enfrentaba a un futuro incierto. Había perdido el respeto de su madre, a Isabela, y el estatus social que tanto anhelaba. Tendría que cargar con las consecuencias de su arrogancia e ingratitud. Quizás la soledad, el desempleo y el rechazo por parte del mismo mundo al que intentó pertenecer. Un mundo frívolo que le había dado la espalda. Seguía arrodillado allí, mirando fijamente al vacío, sus ojos sin vida, sin saber a dónde ir, como un alma perdida en el desierto. Lo miré. Mi corazón se encogió, cada latido como si quisiera estallar, pero sabía que ese era el camino que había elegido, y tenía que superarlo por sí mismo, encontrar su propia salida. Le había dado una lección. Ahora era el momento de que sacara sus propias conclusiones, de que se levantara de las ruinas. Yo, Elena Rivera, como quien ha cumplido su misión, no me quedé ni un segundo más para presenciar su derrumbe.
Con calma, me di la vuelta y salí del salón. Entre el silencio respetuoso e incluso admirado de los invitados restantes, quienes ahora me miraban con una perspectiva completamente diferente. Nadie se atrevió a detenerme. Un camino glorioso se abrió ante mí, como una reina abandonando su palacio después de haber cumplido su misión. Dejé a Mateo y a la familia de la Fuente en los escombros de su arrogancia y prejuicios, en medio del caos y la desesperación. La música nupcial había cesado. Solo quedaban los susurros, el llanto desconsolado de Mateo y los gritos de ira de Isabella resonando en el frío espacio, como los últimos sonidos de una tragedia que había llegado a su fin, sin escape. Volví a mi suite real en el St. Regis. Me quité el vestido de seda turquesa y me puse junto a la ventana, contemplando el brillante paisaje de la Ciudad de México. Esas luces que Mateo había anhelado. Esas luces que ahora parecían burlarse también de su ingenuidad y arrogancia. Sentí un alivio por haber dicho la verdad, por haber defendido mi dignidad, pero al mismo tiempo una profunda tristeza por mi hijo extraviado. Suspiré y luego sonreí suavemente, pensando para mí: Mateo, ¿qué harás ahora? ¿Podrás cambiar realmente y redimirte? ¿Encontrar los verdaderos valores que perdiste? ¿O seguirás inmerso en ese mundo frívolo? De todos modos, sigues siendo mi hijo, y esta puerta siempre estará abierta, si sabes cómo volver. Saqué mi preciosa chalina de Oaxaca. La acaricié suavemente, sintiendo la suavidad de la seda, como acariciando la frágil esperanza de que un día Mateo regresaría a los valores que me había esforzado en inculcarle desde niño. Mis ojos siguieron los pequeños coches en las calles, donde la vida continuaba, llena de lecciones y consecuencias, y cada persona tenía que ser responsable de su propio camino. No sabía qué le depararía el futuro a Mateo, pero sabía que había hecho todo lo que una madre podía hacer para ayudarlo a encontrarse a sí mismo, para que pudiera encontrar el camino correcto para su vida, por difícil que fuera. Concluyendo la historia, yo, Elena Rivera, me quedo mirando las luces de la Ciudad de México reflejadas en el cristal. Toda mi vida he dado una larga vuelta, desde ser una mujer pobre trabajando en un telar, hasta ser despreciada por mi propio hijo, y luego pararme con dignidad en la boda donde él pensaba que sería humillada. En realidad, la victoria de hoy no es una venganza, sino un recordatorio. La dignidad no reside en el vestido que llevas o en el lugar donde te sientas, sino en la forma en que enfrentas el dolor. No fui a esa boda para vengarme, sino para que mi hijo y este mundo entendiera que las raíces no son algo de lo que avergonzarse, sino el ancla para mantenerse firme en medio de la tormenta. Creo que hay dolores que nacen solo para enseñar a las personas a inclinarse y a amar. Mateo eligió el camino de la arrogancia, y el precio a pagar es la soledad. Pero para mí, una madre, por mucho que mi corazón se rompa una y otra vez, sigo deseando que mi hijo aprenda lo correcto, para que un día se incline y pida perdón. No soy la ganadora, solo soy una madre, que fue despreciada, pero que no se dejó caer. Y si usted, que está escuchando esta historia, alguna vez ha sido despreciado por alguien, recuerde, a veces el silencio y levantarse en el momento adecuado son la respuesta más poderosa. ¿Y usted? Si fuera usted, ¿se atrevería a entrar en el lugar que le causó daño para recuperar su propia dignidad? Deje un comentario abajo, dígame qué piensa, y si esta historia le ha tocado el corazón, haga clic en me gusta, compartir y suscribirse al canal, para difundir conmigo historias de orgullo, amor de madre y la justicia que aún reside en el corazón humano.